minutos. 8 horas con 14 minutos en Voces y Opiniones. Vamos a dar paso a nuestro invitado que ya está conectado. Es el abogado León Roldós y Casa, especialista en Derecho Mercantil y Económico. Vamos a hablar acerca de los cambios necesarios en el sistema económico constitucional a propósito de la propuesta de Asamblea Constituyente que ha partido del Ejecutivo y por el cual también estaremos convocados a las urnas el próximo noviembre. Sea bienvenido, abogado, aquí a Voces y Opiniones. Diana Holguín, de este lado del micrófono, le saluda. Buenos días, Diana, y buenos días también con todos los que nos escuchan y los que nos ven por medios digitales. Perfecto, muchas gracias. Hablando netamente del tema del modelo actual económico que plantea la Constitución, sí sería bueno partir desde su punto de vista, abogado Roldós, ¿cuáles considera que son las principales fortalezas y también esas debilidades del régimen económico establecido actualmente en la Constitución vigente, que es la del 2008? Claro que sí. Bueno, en este sentido cabe analizar una serie de aspectos importantes que existen en la Constitución actual. Nosotros tenemos una Constitución que, vale recordar, es la Constitución del buen vivir. Es una Constitución de una época de bonanza petrolera, de bonanza económica, una época también en la que el país se encontraba bien económicamente, pero también es una Constitución que sigue el lamentable suceso del feriado bancario y de la crisis del 99 del 2000. En ese sentido que tenemos una Constitución donde en materia económica existe una gran parte de intervención del Estado ecuatoriano. Existe un sistema económico en el que el Estado termina siendo el principal actor y los privados terminan siendo siempre actores secundarios que operan o funcionan de acuerdo como el Estado lo establezca o de acuerdo a las condiciones generales. Eso también implica una serie de controles muy estrictos, implica una serie de limitantes que se pusieron sobre todo en el sistema financiero, tanto público, privado y posteriormente lo que se crearía del sistema financiero popular y solidario. También tenemos un régimen tributario fuerte, tenemos un régimen de seguridad social universal y fuerte también. Sin embargo, hay que hacer ciertas puntualizaciones. ¿Por qué? Porque también la Constitución ha tenido varios vacíos, ha tenido muchos vacíos, muchos problemas que han llevado también un poco a la situación en la que el día de hoy nos encontramos. Económicamente el país está mal, económicamente estamos en un hueco del que tenemos que salir a través de medidas muy duras, medidas como lo que está pasando justamente ahora, la eliminación de los subsidios, que ya se ha intentado, es la tercera vez que se intenta en los últimos 6 años, que siempre ha traído molestia social, siempre ha traído protestas. Entonces estamos en un país en el que se vuelve muy difícil navegar el panorama económico con eso ahí. Ahora bien, ¿cuáles son algunos problemas, entre comillas, de la Constitución? Que de nuevo es una Constitución de época de bonanza. Es una Constitución de época de bonanza en la que el Estado asume muchísimas cargas. Es importante recordar siempre que en materia constitucional cada derecho es una obligación del Estado. Y por ende, esa obligación del Estado representa un costo que ¿quién lo termina asumiendo? En última ratio es generalmente quien paga sus impuestos. En ese sentido, abogado, ¿considera que la intervención del Estado en la economía ha sido excesiva o quizás la adecuada? Creo que ha sido adecuado aumentar la intervención estatal respecto de lo que se tenía previamente. Muchos hablan hoy en día y desde hace algunos años incluso de volver a la Constitución de 1998. Pero eso tampoco era una garantía en esa época. De hecho, muchos vieron lo que pasó con un sistema mucho más liberalizado, en el que se dio rienda suelta a otras conductas que hoy en día son completamente ilegales. Ahí el tema es que la intervención del Estado tiene que ser la necesaria para no entorpecer el sistema económico.
Claro, porque en la Constitución actual se habla de un modelo de economía social y solidaria. Ahora, ¿esto cree que se ha cumplido o más bien se ha quedado en el discurso? Yo creo que sí se han impulsado ciertos factores económicos, sobre todo en niveles que tal vez nosotros no solemos ver directamente. En provincias que no tienen un nivel de urbanismo alto, en comunidades, pueblos indígenas, se ha favorecido ciertos mecanismos de intercambio. Sin embargo, muchas veces sí ha quedado en el discurso. Ha quedado en el discurso porque básicamente, y pongo un ejemplo, un simple ejemplo, que es el sistema financiero popular y solidario, que se creó paralelamente al sistema financiero privado. Sin embargo, muchas de las cooperativas o de las mutualistas terminaron actuando más como bancos, pero sin el control o sin un nivel de control como el que brindaba la superintendencia de bancos. Entonces eso permitió cierta liberalización también de ese lado y cosas que hasta el día de hoy no se han hecho públicas sobre la situación de muchas cooperativas. De hecho, he ahí uno de los temas que yo sí aplaudo de las últimas reformas legales, es la reforma de que ya ciertas cooperativas que pertenecían al grupo más alto puedan ya pasar a ser bancos y a ser controladas por la superintendencia de bancos. Sin embargo, eso habría quedado sin efecto con la ley de solidaridad. Quedó sin efecto, así es. Entiendo que se está trabajando nuevamente en reinsertarlo. Ahora, ¿qué tan viable es que se pueda reescribir la parte económica de la Constitución sin desestabilizar las políticas actuales y que en cierto modo pues también han sido derechos ganados? Lo importante en ese sentido es, primero, continuar con una estructura fuerte en el tema tributario. Es de reconocer que la estructura del SRI y la recaudación tributaria sí aumentaron en los últimos 20 años aproximadamente. Es de reconocer que también eso permitió mucha más obra. Sin embargo, es necesario que el régimen tributario sea claro y previsible. Claro y previsible, ¿por qué? Porque parte de reactivar la economía y parte también de devolverle un poco las riendas al sector privado es atraer inversión que tiene que venir al Ecuador con un panorama claro, con un panorama completamente transparente para poder saber a qué vienen, entender cuáles son los beneficios, los riesgos, los problemas que tiene el Ecuador para invertir. Ese tema de inversión también ha sido tocado por otros especialistas respecto a que no se facilita la inversión y por ende también las garantías para realizar estas grandes desembolsos en el país y generación de empleo. Y se pone mucho de ejemplo el caso de Perú, que también ha pasado por una desestabilización política, sin embargo la economía es fuerte y también las inversiones llegan incluso desde otros países, de otros continentes y a seguir invirtiendo. ¿Cómo se podría poder hacer ese cambio en nuestra Constitución de tal manera que se puedan proteger también esas inversiones privadas y obviamente generación de empleo y todo lo que conlleva en la parte económica? Ahí existen varios pilares y es muy importante, voy a resaltar específicamente tres. Primero, un reforzamiento absoluto de la seguridad jurídica, que sí, está consagrada actualmente en la Constitución, pero tiene que ser un principio completamente reforzado y especialmente reforzado para el inversionista, para quien viene al país. Tener una certeza de que las leyes que le aplican al momento no van a variar. Segundo, tiene que haber una cláusula de estabilidad tributaria clara para todos los inversionistas, más allá de que esto sea un tema que puede insertarse o no en los contratos de inversión, que de acuerdo con el COP sí así es, pero tiene que haber desde la base del Estado, tiene que haber un compromiso para mantener la estabilidad de forma total. Y tercero, tiene que permitirse, a mi criterio, el arbitraje internacional, que es lo que también le brinda seguridad a quien viene a invertir de que va a ser juzgado en caso de controversia por un tribunal completamente imparcial y experto en el tema de inversiones. Y ahí también habrían que incluir
incentivos quizás, algo que pueda premiar justamente esa inversión? Sí, totalmente. Totalmente es viable incluir incentivos siempre y cuando esto no significa un desbalance absoluto y un gasto tributario inmenso para el Estado. Pero es necesario también incentivar el buen desarrollo, buen manejo de la economía privada. En tal sentido, es necesario que el Estado determine los montos, determine los porcentajes. Ya eso le corresponde especialmente a quienes manejan la política fiscal, pero es necesario que el Estado también brinde incentivos para el privado, no solo tributarios, en varios ámbitos. Y en el tema de política fiscal, monetaria, también financiera, desde su punto de vista, abogado Roldós, ¿qué es necesario hacer para poder tener reglas más claras en cuanto al déficit, deuda y gasto público? Primero, yo considero que es necesario, si bien actualmente a nivel legal se ha hecho y se ha hecho tras varios sustos respecto de que puede haber un cambio de moneda en los últimos años, es necesario reforzar el dólar. Reforzar el dólar como moneda del Estado, es necesario reforzar su primacía y posterior a eso es necesario establecer mecanismos claros de eficiencia del gasto público. Es necesario también, y volviendo a lo que menciono justamente, es necesario tener en cuenta y que los constituyentes, los legisladores, tengan en cuenta que al fin y al cabo toda oferta, todo derecho, cualquier carga que se le ponga al Estado tiene un costo y tienen que determinar a quién va ese costo finalmente. En ese sentido es parte también de la optimización del gasto público. Ahora bien, un tercer punto que se habla bastante, poco se cumple, el tema de la corrupción. Si hay corrupción, no va a haber gasto eficiente. Y en ese sentido, ¿también habría que devolverle la autonomía al Banco Central o seguir a órdenes del Ejecutivo? El Banco Central hoy por hoy se maneja, es más que nada como el Banco del Estado. No tiene una política, no tiene una función cambiaria, es el Banco del Estado y tiene una función regulatoria en cuanto se refiere a ciertos aspectos monetarios y de circulación. Sin embargo, también para eso está la Junta de Política Monetaria. Ahora bien, tenemos un asunto también importante ahí, que justamente son las cuentas del Estado. Son las cuentas del Estado que se manejan en el Banco Central. Por ese lado, yo diría que no es tan urgente la autonomía del Banco Central como tal. Sin embargo, es necesario que siempre se busque una forma de volver más eficiente, más transparente su manejo. Lo que sí es importante para mí y que debe estar claro en la Constitución es la completa autonomía, tanto en el papel como en la práctica, del Seguro Social. Esa parte también es bastante sensible, poder conocer cuáles serían esos cambios necesarios para que haya sostenibilidad, porque se habla de hecho de que al 2050 ya no habría una forma de pagar a nuestros jubilados, que ya podríamos ser tranquilamente los de esta generación. ¿Qué en ese sentido, qué reformas habrían que hacer que queden ahí como constancia en la Constitución para poder garantizar esa entrega de una pensión que sea acorde a lo que ha recibido, en este caso, durante un tiempo de aportación, el empleado? Se ha hablado mucho tiempo, ya algún par de años por lo menos, de reformas a la jubilación, de reformas a aumentar la edad de la jubilación, reformas a aumentar las aportaciones, etcétera. Sin embargo, yo considero que ese no es necesariamente el punto álgido. Aquí el punto álgido, ¿cuál es? Es respetar en primer lugar la completa independencia, de nuevo, tanto en el papel que está hoy en día, pero la independencia material de los fondos del IES, que estos fondos puedan hacer rendir de la mejor manera y que al fin y al cabo ese dinero, entender que ese dinero no es del Estado, ese dinero es de los quienes aportan, de los afiliados, de los jubilados, así al mismo tiempo en toda la seguridad social, no solo en el IES, hablamos también del ISA, del ISPOL, de los fondos previsionales. Es importante que esos fondos estén completamente a disposición de sus titulares.
Y ahora bien, en el tema de sostenibilidad, también es importante transparentar las cuentas del IES. Es importante ver a dónde se está yendo el dinero. Es importante acabar con la corrupción que existe en el IES. Y también, por último, algo que sí considero que es necesario es determinar un balance concreto entre las cargas que existen que tiene a cargo el IES versus los aportes o el ingreso cotidiano del IES. Hay muchas cosas entonces por trabajar, abogado León, ahora aprovechando esta coyuntura de crear una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Apenas hemos abordado algunos puntos que tienen que ver con el tema de sostenimiento fiscal, sostenimiento de seguridad social, también economía popular y solidaria, pero sabemos entonces de que la constitución actual, la vigente del 2008, tenía otro contexto. Ahora pues entonces sería analizar y revisar todos estos aspectos que seguramente se van a ir ampliando más adelante. Así es. Lo importante en este punto también es dejar claro que la situación económica del país no permite improvisación. Que el proyecto de constitución, sobre todo en materia económica, tiene que ser un proyecto bien pensado, tiene que ser un proyecto que no puede ser hecho sobre la marcha ni puede ser hecho en función de propuestas electorales. Tiene que ser un proyecto pensado ya, puesto a consideración de los señores asambleístas constituyentes, y debe ser un proyecto sumamente técnico. Bien, le queremos agradecer, abogado León Roldós y Casa, por habernos acompañado en Voces y Opiniones con este análisis tan necesario y oportuno para que nuestros oyentes puedan estar al tanto justamente de lo que es necesario revisar a propósito de esta Asamblea Constituyente y la posible creación de una nueva constitución para el Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que este espacio tiene las puertas abiertas para recibirlo también más adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día.